Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, querido, es un nuevo tiempo. Es un nuevo momento. Cuando te aferras al status quo, te aferras a la forma en que solían ser las cosas. A veces se siente más seguro aferrarse a la vieja usanza. El cambio puede ser aterrador y, sin embargo, ¿tu mundo no está cambiando constantemente? Al aferrarte al status quo, te aferras a un pensamiento de cómo solía ser algo. Cuando tienes el poder de cambiarlo para mejor en este mismo momento, hay un tremendo poder en tus pensamientos. Un pensamiento es como una oración al universo, pidiendo lo que quieres. Si tus pensamientos son inconscientes, si los miedos juegan un papel importante en lo que sucede en tu mente, en efecto estás pidiendo que las cosas que te asustan entren en tu vida. El miedo es parte del status quo y el mayor miedo parece ser el de lo desconocido. Sin embargo, no siempre es posible saber exactamente lo que debe ser. Se les debe pedir que dejen ir sus temores y que permitan que el poder de la luz de Dios los guíe, nutra y proteja. Dejar ir es un proceso momento a momento. Es rendirse al flujo de la vida. Se les está pidiendo que se suelten en la luz, que es el flujo de Dios que se mueve dentro de ustedes en todo momento. La presencia divina es la única constante en medio del cambio. Esta es una verdad en la que puedes confiar. ¿No es el poder de la luz y el amor una atracción mayor que el miedo y la duda? ¿Es tu apego a querer que las cosas nunca cambien lo que te detiene? Simplemente pide claramente lo que quieres del poder superior y de los ángeles. Toda la asistencia que necesita está disponible para usted, si usted lo pide. Cuando estés libre de viejos temores y apegos, conocerás la libertad y el gozo de tu verdad. Tu verdad es siempre lo que te hace feliz, y esta es la voluntad divina para ti en todo momento. Dios quiere que seas feliz, oren para vivir a la luz de su verdad. Sepan que son guiados divinamente en todo momento. Pide ayuda para dejar ir los miedos que ya no te sirven. Permita que la gracia de los ángeles trabaje a través de usted sabiendo que es profundamente amado. Recuerda tu mensaje del arcángel Gabriel hoy, libere cualquier necesidad de aferrarse al status quo. Se les está pidiendo que se dejen llevar por el poder de la luz, lo que les permitirá vivir en su verdad. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.